Alumnos, muy buenos días. ¿Qué tal con todos? ¿Me escuchan? Vamos a comenzar la clase. ¿Qué tal, chicos? Buenos días con todos. ¿Sí? Gracias, Tucto. Muchas gracias. Bien, chicos. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Ahí mientras se van conectando sus compañeros, sus compañeras. Muy bien. Bueno, vamos entonces hoy, chicos, a desarrollar el tema de la semana número 6. El tema que nos toca trabajar es la frase verbal, el verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción, ¿ya? Así que les voy a pedir bastante el día de hoy su participación, su colaboración. Entonces, según las preguntas que yo les vaya formulando, ustedes me van respondiendo a través del chat. ¿Sí? ¿Les parece? Si gustan, también pueden prender su micrófono, pero creo que la vía más rápida y cómoda para ustedes es por el chat. Así que me escriben por ahí. ¿De acuerdo? ¿Están todos preparados? A ver, chicos, entonces, bien. A ver, antes de comenzar, vamos aquí. Quisiera que ustedes me cuenten, ya, qué es lo que han hecho el día de ayer. A ver, cuéntenme, ¿qué han hecho el día de ayer? ¿Qué actividades, qué tareas, qué pendientes han desarrollado el día de ayer? A ver, cuéntenme. Hola, Janet, ¿qué tal? Buen día. A ver, chicos, escríbanme por favor a través del chat. ¿Qué me cuenta María Gracia? ¿Qué me cuenta Janet? Isabel. Muy bien, estudiar, ¿no es cierto? Ya, a ver. Supongamos que es este. Ujú. Muy bien, entonces, cuando tú me cuentas que ayer estudiaste en la mañana, ¿m? A ver, ¿cuál es la acción que has realizado? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la palabra más importante de este comentario que me estás dando? ¿M? ¿Qué me dirías? Estudiar, ¿no es cierto? Estudiar, muy bien. Entonces, la palabra más importante en general de nuestra comunicación es el verbo, porque gracias al verbo en realidad nos podemos entender, nos podemos comunicar, podemos enviar mensajes claros y también percibir mensajes claros de otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, el verbo justamente es el constituyente más importante de una frase verbal, porque constituye el elemento de una oración bimembre que tiene justamente el sujeto y predicado. ¿Ya? En una frase verbal, la palabra o el núcleo más importante es el verbo, y en algunas ocasiones puede venir acompañado de complementos. Por eso lo colocamos entre paréntesis, porque es opcional. Por ejemplo, ¿no? A ver, una oración puede estar formada solamente con un verbo, ¿no? Viajaremos. Se entiende, no necesito de complementos o de mayor información para que se entienda el mensaje. Pero también podríamos formar una oración con más detalles, ¿no? Viajaremos, por ejemplo, al norte del país. Y allí, por ejemplo, tienes un complemento circunstancial del lugar.
¿verdad? Entonces, los verbos pueden formar, en algunas ocasiones, aparecer solos, formando oraciones con sentido lógico, con pleno sentido lógico, y en otras ocasiones pueden venir acompañados de complementos, ¿no? Pueden ser complementos circunstanciales, objeto directo, complemento predicativo, complemento atributo, dependiendo del tipo de verbo o del tipo de núcleo que aparezca en el predicado. A eso me refería aquí con los complementos. Ahora, las frases verbales se pueden clasificar en dos tipos: frases verbales atributivas y frases verbales predicativas. ¿Cuál es la diferencia? Mira, una frase verbal atributiva se le llama así porque el núcleo es un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Los verbos ser, estar, parecer y algunos sinónimos, ¿no? Y estos verbos se caracterizan mucho porque siempre vienen acompañados de este complemento que se llama atributo, ¿ok? El atributo denota una cualidad, una característica o un estado del sujeto. Por lo tanto, modifica el sujeto. En cambio, una frase verbal predicativa es aquella que no va a presentar un verbo copulativo, sino va a presentar otro tipo de palabra, ¿ya? Otro tipo de acción. Por ejemplo, caminar, escribir, llegar, decir, leer. Y estos pueden ocasionalmente también venir acompañados de otros complementos. Ya no va a haber atributo, va a haber objeto directo, indirecto, circunstancial, predicativo o agente. ¿De acuerdo? A ver, veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos la frase verbal atributiva es ingeniero de minas. Ernesto es ingeniero de minas, ¿no? El verbo es ser, está conjugado. Y aquí tenemos una frase nominal, ¿no? Esa frase nominal cumple la función de complemento atributo. ¿Por qué? Porque define a Ernesto. Cada vez que tú definas algo o definas a alguien, ¿correcto? Así de este modo, como lo estás observando en este primer ejemplo, estamos definiendo las características de Ernesto, recurrimos a los atributos. Igual por acá, en esta oración, Tomás y Juan han sido excelentes alumnos. Estamos definiéndolos. Igual aquí, los alumnos de este colegio son estudiosos. Pues en este caso no es una definición propiamente dicha, sino es una caracterización, ¿no? Porque estamos señalando las cualidades de los alumnos. Siempre vamos a echar mano de los verbos copulativos. Por eso usamos el verbo ser. Y el verbo estar es un verbo que empleamos cuando nuestra intención comunicativa es señalar los estados de un sujeto, ¿no? Por ejemplo, mis sobrinos están muy contentos. Es la manera como ellos se encuentran, ¿ya? Entonces, para que llames a tu frase verbal atributiva, es necesario que específicamente observes un complemento atributo, una frase que justamente exprese este tipo de mensajes, ¿no? En el predicado. Si en una oración tú no ves este tipo de mensaje, por ejemplo, la botella, por ejemplo, la botella está en la mesa, ¿ya? Está. A ver, ajá. Ya chicos, díganme, en este caso, ¿estás observando un complemento atributo? No, ¿verdad? No, no hay un complemento atributo. Yo no estoy señalando, como se lee, no se está señalando el estado de la botella. Si dijera, la botella está rota, la botella está fría, por ejemplo, ¿no? La botella está abierta. Ahí sí sería un estado de la botella, pero en la mesa no es el estado de la botella, es el lugar donde ésta se encuentra.
Eso quiere decir que esta frase no es atributiva. Sería una frase predicativa. ¿Se entendió la idea? Muy bien. Ok. Ya. A ver, aquí, la frase verbal predicativa, en cambio, es aquella en la cual vamos a encontrar otra clase de verbos, ¿no? Distinto de los anteriores. Por ejemplo, viajaron, ¿no? Los hermanos de Luis viajaron a Chiclayo. Es el verbo viajar. Y presenta, a Chiclayo, ¿qué sería? Un complemento circunstancial del lugar, ¿no? Mis amigos compraron polos y camisas. El verbo que estás observando, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su origen? Comprar. Y comprar es un verbo predicativo. Ahora, ¿qué compran? Porque compran algo, ¿no? ¿Qué dice aquí? Polos y camisas, ¿no? Esto se llama objeto directo. Muy bien, el jardinero estaba podando. ¿Cuál es la acción? ¿Estar o podar? ¿Qué hace el jardinero? Podar, ¿no es cierto? Muy bien, claro, podar. Estaba podando, es como decir, podaba. El jardinero podaba el rosal, ¿no? Y el rosal sería el complemento directo. Muy bien, esta chompa fue tejida, ¿no? Ahora, ¿cuál es la acción? ¿Ser o tejer? Tejer, ¿no es cierto? Tejer, muy bien. Tejer es la acción, pero el detalle es que aquí este verbo es un verbo especial, ¿no? Porque es un verbo que se encuentra en voz pasiva, ¿ya? Ya que el sujeto no realiza la acción, ¿no? La chompa no teje, a ella la teje. ¿Quién lo hace? Mi madre. Pero no se le dice sujeto, se le dice complemento agente, ¿sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo, chicos? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ok. Entonces seguimos con la siguiente parte, ¿sí? A ver, vamos a ahora hablar del núcleo. Vamos a hablar del verbo. Bien, el verbo es una palabra, chicos, importante, ¿no? En el lenguaje porque encierra prácticamente casi toda la información de una oración. No sé si es muy demasiado grande. Ya. Es una categoría en realidad que nos permite resolver todo, ¿no? Prácticamente todo en lenguaje. Ahora, esta categoría se puede ir definiendo tomando en cuenta distintos aspectos, ¿no? Bueno, en primer lugar, su significado. Todos los verbos expresan un mensaje. Tienen significado lexical porque aluden a una acción, ¿no? Aluden a una acción. Por ejemplo, caminar implica un movimiento físico, es un verbo de movimiento. Eh, Analizar, por ejemplo, es un verbo que denota un proceso, ¿no? Un proceso mental, abstracto, complejo. Puede hacer referencia también al verbo estar, que denota justamente como el significado lo dice, estados de un sujeto, entre otras cosas. Entonces, todos los verbos expresan una idea, nos transmiten una idea, que está ligada pues muchas veces a una acción, a un movimiento, a una ejecución, a algo que realizamos, ¿no? Por ejemplo, yo corro por las mañanas, ¿no? Es una acción que realizo. Trabajo todos los días, ¿no? Es una acción que realizo. Y así sucesivamente. Entonces, los verbos son palabras que usamos para transmitir ese tipo de mensajes. Ahora, es una categoría que, como acabamos de ver en el punto anterior, en la clasificación de las frases, constituyen siempre el núcleo de la frase verbal. Es su única función. Y en consecuencia, es la palabra más importante del predicado y también es la palabra más importante de una oración. Porque si tú omitieras, ¿no? En una oración esta categoría, pues ya no tiene sentido
y ya tampoco la consideramos oraciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a colocar aquí una hoja en blanco. A ver. Carmen entregó, ¿no? Las cartas a su jefe. ¿Mm? Muy bien. ¿Cuál sería la acción aquí? Muy bien. Entregó, ¿verdad? Muy bien. Entregó. Esa es la acción. Ya. Ahora, justamente por esa palabra, todo lo que estamos leyendo tiene sentido lógico para nosotros. Hay una claridad en el mensaje. Hay una intención comunicativa que se percibe de emisor a receptor, ¿cierto? Ahora, omitamos la palabra. ¿Se entiende? No tiene comparación. Exacto, Linda. Ya no tiene sentido, ya no tiene sentido lógico. No se compara con lo que acabamos de escribir hace un momento, ¿verdad? Entonces, justamente por eso, una oración, si estamos hablando de oraciones, tienen necesariamente que tener verbos, ¿ya? Verbos conjugados. No voy a hablar de oraciones unimembres porque las oraciones unimembres son muy contextuales, más se perciben en contextos comunicativos, ¿no? En situaciones comunicativas reales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lingüísticamente hablando, sintácticamente hablando, cuando analizamos un texto, pues no es, salvo que estemos frente a un discurso, y podemos entender el mensaje que transmita una oración unimembre. Por eso no vamos a trabajar este ciclo con unimembres. Todo lo que vamos a trabajar es con oraciones bimembres. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, el verbo es la palabra más importante de la frase, del predicado y en consecuencia de la oración, porque sin ellas no se constituye. Ahora, es la categoría léxica más variable de todas. ¿Y por qué la más variable? Porque es la que está en constante movimiento, en constante cambio, ya que los verbos se conjugan, ¿no? Se conjugan porque se van adaptando, en el caso del castellano, a ciertas condiciones que quiere transmitir el hablante, ¿no? Por ejemplo, espera, aquí se mueve esto. A ver, si conjugamos el verbo entregar, voy a tomar como referencia esta palabra, entregar. Tú conjugas al verbo en diferentes personas, ¿no? Yo entrego, tú entregas, él entrega, ¿no? El verbo se está conjugando en primera persona, segunda persona, tercera persona, en el modo singular. También se puede conjugar en el plural, ¿no? Nosotros entregamos, sería ustedes entregan y ellos entregan. Aquí es nosotros. ¿Ok? Entonces te vas dando cuenta que el verbo está cambiando su flexión. Porque recuerdan ustedes, cuando hablamos del tema de morfología, fue en la semana 3, si mal no recuerdo. Nosotros para poder segmentar la raíz y el morfema flexivo partíamos por el infinitivo, ¿no? ¿Cuáles son los infinitivos? La raíz de la palabra. Exacto, los infinitivos son la raíz de la palabra y se caracterizan porque finalizan en ar, ir, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el verbo entrego proviene del verbo entregar y para segmentar la raíz y el flexivo, amalgama, le restamos el morfema derivativo ar, ir, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo la raíz, que es entrec, y en consecuencia puedo desprender cuál es la raíz aquí en la forma conjugada entrego, ¿no?
Entrec sería la raíz y la O el flexivo. Bien, lo mismo pasa por acá, entregas, haces flexivo, entrega, la A es flexivo, amos, flexivo, anflexivo y anflexivo. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Ese flexivo es el que está cambiando la O, está cambiando as, a, amos, an. La flexión cambia. Y esa parte del verbo es la que justamente nos da detalles de la acción, ¿no? ¿Cuáles son los detalles que especifica el morfema flexivo amalgama? ¿Se acuerdan de este término, verdad? Los morfemas flexivos se dividían en dos. ¿Cuáles eran esos dos tipos de morfemas flexivos? El amalgama y el otro, ¿cómo se llamaba, chicos? Háganme recordar. Los flexivos se clasificaban en dos tipos. Amalgama era uno. ¿Y el otro flexivo, cómo se llamaba? Uy, ya se olvidaron. Creo que les falta desayuno. ¿Ah? ¿Han desayunado, chicos? Desayunen, por favor. No quiero que se me desmayen. Tenemos 3 horas. No quiero accidentes en la clase, por favor. Miss, Dime, ¿cómo Tony. sabe? Ay, que soy media bruja. Sí, Tony. Ya, así que por favor, no quiero desmayos, no quiero emergencias ni ambulancias en la clase, ¿ah? Por favor. Así que a tomar su desayunito. Traigan su juguito, su mazamorrita, sus ensaladitas, no sé qué desayunan ustedes. Pero vayan comiendo algo, ¿sí? Ya. Bueno, entonces como yo ya adiviné que están sin desayuno y en consecuencia se están olvidando de las cosas, ¿ya ves? Por eso te olvidas, pues. A ver, los flexivos se clasificaban en dos tipos, flexivos simples y flexivos amalgama, ¿ya? A ver, vamos a hacer repaso, creo, porque si no, ya lo pongo por aquí. A ver, el flexivo simple era aquel que solamente se utilizaba, era el morfema que solamente se utiliza para marcar género y número. Número, ¿ya? Género y número. Por ejemplo, ¿no? Alumnos. Entonces, claro, cuando nosotros buscábamos los flexivos simples, teníamos que recurrir, por ejemplo, a sustantivos, adjetivos, artículos y algunos pronombres, porque estas palabras pueden presentar género y número. Tú sabes que el opuesto de alumnos es alumnas, ¿no? Ahí está. Entonces, un flexivo simple lo íbamos a encontrar en esa clase de palabras. En cambio, el flexivo amalgama ¿dónde encontramos los flexivos amalgama, chicos? En los verbos. ¿La derivación de las palabras? Ajá. Los amalgamas, sí, efectivamente los vamos a encontrar especialmente en los verbos que están siempre conjugados, ¿verdad? Por ejemplo, ingresaré, ¿no? El verbo ingresar está conjugado porque está indicando persona. O sea, yo ingresaré. ¿Ok? Ya, ¿cuál es la raíz? ¿De dónde viene ingresaré? De ingresar. ¿Y cuál es el flexivo amalgama? Haré. ¿Verdad? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profesora. Ok, linda, muy bien. Ya está. Entonces, ese flexivo amalgama, porque el nombre, ¿no? Bueno, el término amalgama significa agrupación, ¿no?
agrupación, conjunto, reunión. Es un morfema que justamente reúne 5 significados. El modo de la acción, el tiempo de la acción, el número de personas que ha realizado la acción, la persona que lo hace y el aspecto de la acción. ¿Ya? 5 conceptos, siempre. Entonces, estos conceptos se pueden materializar de la siguiente manera, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando hablamos del modo, vamos a hablar de estos 5 conceptos. El modo es la manera como tú narras que va a ocurrir la acción, ¿ya? Es la forma como lo vas contando. Y lo puedes contar de 3 maneras. De modo indicativo, de modo subjuntivo o de modo imperativo. Solamente hay 3. ¿Cuál es la diferencia? El modo indicativo es aquella forma verbal en la cual el emisor expresa la acción, pero de manera objetiva, clara, directa y real. Es cuando te informan o tú informas, ¿no? Porque acá no estoy hablando en realidad quién es el emisor, ¿no? Hablo en general. Ejemplos. A ver, Miguel redactó el informe. Cuando yo leo esa oración, yo me entero, ¿verdad? ¿Qué hace Miguel? Me están informando qué ha realizado Miguel. ¿Qué hizo Miguel? Redactó el informe. ¿Ves? Samuel pintó la pared. Me están informando qué hace Samuel. David toca la guitarra. Me informan lo que hace David. Ese es el indicativo. No importa el tiempo, si está en pasado, presente o futuro, ¿no? No tiene nada que ver. Tampoco tiene nada que ver si estoy hablando de la tercera persona, en este caso. Los 3 ejemplos mencionan a una tercera persona, o hablo de mí mismo, ¿no? No importa otros detalles flexivos del verbo. Lo que importa es cuál es la intención comunicativa, cómo se está narrando la acción. ¿Ya? En cambio, el modo subjuntivo, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Es la acción expresada, pero de una manera subjetiva. Porque aquí el emisor va a expresar una emoción, una apreciación de la realidad, ¿ya? Y esta apreciación subjetiva está ligada a la idea de que esa acción es probable, es dudosa, es deseable, ¿no? Puede expresar temor, ¿no? Puede expresar ironía, y está muy sujeta a las circunstancias comunicativas del emisor, ¿ya? Y te vas a dar cuenta también del modo subjuntivo porque muchas veces, además del flexivo, este verbo puede venir acompañado en una oración con adverbios que expresan duda o deseo. Por ejemplo, ojalá llegue puntualmente a la reunión, ¿no? A ver, quiero que por favor interpreten lo que leen, ¿ya? Cuando se lee esto, ojalá llegue puntualmente, yo estoy deseando que ocurra eso. Deseo que eso pase, ¿verdad? El ojalá significa eso, ¿no? Entonces, ahí estás dándote cuenta que este verbo llegue, que está conjugado en modo subjuntivo, pues corrobora su idea de deseo a través de este adverbio, del ojalá. Quizá, ¿no? Quizá participe en el torneo de ajedrez. El verbo participe es un verbo incierto porque no sabemos si en realidad va o no va a participar en el torneo de ajedrez. Y una palabra que justamente apoya o corrobora ese sentido es el quizá, que es un adverbio de duda. Igual en este último ejemplo, ¿no? Posiblemente retorne en el mes de marzo. En realidad no sé si va a retornar o no va a retornar en marzo. No lo sé. ¿Ya? Entonces, el verbo está en modo subjuntivo y corroboro ese sentido también a través de los adverbios de duda. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? En conclusión, que la mayoría de verbos en modo subjuntivo
vienen acompañados de adverbios, frases o expresiones, ¿no? Que justamente matizan la acción con este sentido subjetivo. ¿De acuerdo? Por eso les decía aquí, ¿no? Está sujeta a las circunstancias de la oración. Por eso tienes que leer toda la oración y hacer la interpretación respectiva para que captes la idea del subjuntivo. Y el imperativo es la orden, pues, ¿no? Es cuando nosotros usamos la palabra, el verbo, con la intención de ordenar, mandar, ¿no? O rogar, ¿no? Por ejemplo, lee este libro. Se le está ordenando a Saúl que lo haga. Señor, tome asiento. Se le está dando una orden al Señor. Escuchen esta canción. Es una orden, es un mandato a ustedes. ¿Ves? Entonces, el verbo tiene estas tres posibilidades, pero la que más usamos en la comunicación es la primera, el indicativo. ¿De acuerdo? Bien, vamos por la siguiente. A ver, el tiempo. Bueno, el tiempo. El tiempo vuela, dicen, ¿no? ¿El tiempo vuela o no vuela, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Pasa muy rápido, ni se puede estudiar. Ni se puede estudiar, así es, María Gracia. El tiempo, así es, Angélica. El tiempo pasa. Confirmas, muy bien, Tony. El tiempo pasa volando. Por eso aprovechen su tiempo, jóvenes. Bueno, yo les recomiendo, por ejemplo, que traten de optimizar su tiempo, ¿no? Que es lo más valioso. Como dice María Gracia, a veces nos alcanza las 24 horas del día para estudiar, ¿no? Bueno, sugerencia, hagan un horario, hagan un calendario, ¿ya? Sobre todo en esta etapa de su vida, que están preparándose para la universidad, es importante tener horarios establecidos y respetarlos. Porque si ustedes no respetan sus horarios, se van a distraer con mucha facilidad. Hoy en día estamos en la era de los distractores, que la internet, que las clases virtuales, ahora que encima ustedes reciben clases virtuales, que la familia, ¿no? Que está a nuestro alrededor. Entonces, somos muy vulnerables a estar distraídos por otros factores que no sea el estudio. Entonces, por eso sería ideal que tengan horarios para estudiar en la mañana, seguir sus cursos, en las tardes hacer sus repasos de los cursos y las materias que ustedes consideren más importantes, porque en esta sala hay chicos que de pronto tienen ciertas habilidades para algunos cursos, los pueden resolver más rápido, y hay cursos que nos demandan un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de tus necesidades, de repente necesitas más horas de práctica, no sé, pues en geometría, o necesitas más horas de práctica en aritmética, o más horas de práctica en razonamiento verbal. Cada alumno es una realidad distinta, ¿no? Entonces, por eso es importante que organices, ¿no? ¿Cuántas horas, habla en tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas le vas a dedicar a un curso, a otro curso, para repasar, revisar, ¿no? Ordénate, organízate. Eso es importante. Y que lo respetes. El problema es que si tú haces tu horario bien bonito, ¿ya? Y lo pegas ahí en tu cuarto, pero no lo respetas, es lo mismo que nada. No va a funcionar. Y vas a sentir eso siempre, constantemente, de que el tiempo no te alcanza. Todos, chicos, todos en esta sala tenemos el mismo tiempo, 24 horas al día. El punto es, ¿qué haces con esas 24 horas? Ahí vamos a ver la diferencia. Algunos chicos que se organizan mejor, respetan mejor sus horarios, tendrán mejores resultados y en consecuencia es más probable que ingresen. Y los chicos que de pronto pues son muy vulnerables, ¿no? De repente pues se distraen mucho, o de pronto puede pasar otro factor. Entonces, pueden demorar un poquito más, ¿ya? Bueno, la expresión, David, es una metáfora, en realidad, ¿no? Es una metáfora, ¿no?
La mente es la que vuela. Bueno, también es una metáfora lo que estás colocando, David. Ujú. Son metáforas, ¿ya? Entonces, el punto es optimizar nuestro tiempo. Ya está. Volvemos entonces. Pues ya que estamos hablando del tiempo, por eso les preguntaba, les hablaba del tiempo. Bueno, el verbo es una palabra, bueno, es una de las palabras que denota tiempo, porque no es la única. El tiempo verbal se expresa en tres formas: el presente, el pasado y el futuro. ¿Ya? Bueno, el presente es el ahora, pues, ¿no? Es la acción que está ocurriendo en este mismo instante, ¿no? En el hoy, ¿no? Por ejemplo, el niño come poco, está sucediendo eso con el niño. El pasado son acciones que ocurrieron antes de este presente, ¿no? Me refiero al ayer, al anteayer, ¿no? A un tiempo mucho más lejano hacia atrás. Y el pasado es bastante complejo, ¿no? Y por último tenemos el futuro, que es la acción que no se realiza, es un proyecto, es un plan, ¿no? Es una meta. Por ejemplo, Susana comprará blusas, lo va a hacer más adelante, no sabemos cuándo, ¿no? Bueno, hay futuros certeros e inciertos, ¿no? Me refiero a un futuro certero cuando tú sabes exactamente la fecha de ese futuro, pero es incierto cuando no precisas una fecha exacta, ¿no? Así que bueno, el tiempo está marcado en el verbo, ¿ya? La persona tiene que ver con quién realiza la acción, quién lo hace. Puede ser la primera, o sea, yo o nosotros. Por ejemplo, yo leí este capítulo, ¿no? Yo lo hice. Puede ser la segunda, o sea, cuando te hablo de ti, tú, tú viajarás con nosotros. Y puede ser la tercera cuando hablamos de otro. Por ejemplo, ella trabaja en esta oficina, ¿no? Estamos hablando de la tercera. Ahora, puede ser en singular. Estos ejemplos que ustedes están viendo aquí en pantalla son formas singulares, ¿no? De la persona. Pero también puede aparecer en plural. ¿Cuál es el plural de yo, chicos? ¿Cuál es el plural de yo? Nosotros. Correcto, nosotros. ¿Cuál es el plural de tú? Ustedes. Ellos. Ustedes. Ustedes. Muy bien, María Gracia. Muy bien, Linda. ¿Y cuál es el plural de ella? Ellas. Ellas. Exacto. Muy bien, Daniel. Correcto, chicos. Ellas, ¿no? Entonces, por eso el verbo puede hacer referencia a personas en singular o personas en plural. No hay problema por eso. Y el número es la cantidad de participantes que realizan la acción y solamente tenemos dos, el singular y el plural. ¿Ya? Bueno, el singular es cuando solamente una persona ha hecho la acción y el plural es cuando son varias personas, ¿no? Ella bordó este mantel, es una sola persona. Ellas comprarán blusas, es el número plural, son varias. Nosotros iremos al cine, son varios. Él colecciona llaveros, es una sola persona la que colecciona. Ahí está en singular. ¿Ya? Y por último tenemos el aspecto. Ya. A ver. Pensemos, para poder explicarles el aspecto, pensemos en comida. ¿Ya? A ver. A mí uno de los platos que más me gusta es el ceviche. A ti no sé qué te gustará. ¿Qué te gusta comer a ti? ¿Cuál es su plato favorito, chicos? ¿El ceviche también? Tallarines verdes. Causa Con chile. limeña. Tallarines. Uy, qué rico, un tallarín verde con su chuletita, ¿no? Isabel, ¿cuál es tu plato favorito?
Causa limeña, profesora. La causita. Mira, a mi hija también le encanta la causa. Le encanta la causa. En su cumpleaños ella siempre sueña comer causa. Bueno, a veces tiene suerte. Bien, bueno, pensando en comida, ¿ya? Cuando uno está cocinando, ¿no es cierto? Su plato favorito, su ceviche, su tallarín o el plato de su preferencia. Bueno, los platos que están en proceso de preparación, cuando tú compras los ingredientes, ¿no? Suponiendo el ceviche, compras la cebollita, compras el pescado, el limón, ¿no? Todos los ingredientes. Bueno, el ceviche todavía no está listo. El ceviche está en proceso de cocción, ¿no? Entonces, está en una situación todavía imperfecta, cuando todavía el plato no está acabado, no está listo, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con el verbo, o sea, el verbo imperfectivo o imperfecto es cuando todavía la acción no se ha acabado, está en proceso. Pero tú le dices perfecto, ¿no? Cuando la acción está acabada. Es como tener tu plato, tu ceviche ya servido, listo para comer. ¿Me entiendes? Entonces, igual ocurre con el aspecto verbal, ¿no? Tú le dices aspecto perfectivo cuando la acción está culminada, cuando ya se acabó la acción, ya se hizo. Y el imperfecto cuando no se ha acabado. O sea, está todavía realizándose, por eso el imperfecto suele aparecer en el tiempo presente, en el tiempo futuro, porque ni siquiera ha comenzado, y en un pasado reciente. ¿Ok? Ejemplos. Mira, Laura lavó los polos. O sea, ya lo hizo, ya se acabó, ¿no? Laura ya acabó esa acción. Los polos ya están lavados. Leonela ha escrito un cuento. O sea, lo escribió, pues. Ya acabó su cuento. Iris e Isabel. Acá se pasó una I, chicos. Vamos a ver. Iris e Isabel bordaron los manteles. O sea, ya acabó de bordar, ya lo hizo. ¿Ves? Por eso es perfectivo. El perfectivo siempre está en pasado. Pasado simple, como lavó o bordaron, o pasado compuesto. El pasado compuesto es cuando el tiempo pasado lo expresamos con ayuda del verbo haber. Ha escrito, hemos estudiado, habían leído, ¿sí? Es ese pasado que recurre al verbo haber para formar su tiempo, ¿ya? En cambio, el imperfecto aparece en presente. A ver, te voy a poner un ejemplo. Leo el diario. Lo estoy haciendo, pero todavía no acabo de leer. Lo vengo realizando. Me encuentro leyendo, ¿no? Cuando digo leo el diario, quiere decir que lo hago. Lo estoy haciendo todavía. Está en proceso mi acción. O Lucía redacta una solicitud. Lo está haciendo, está redactando la solicitud, todavía no acaba. Está en presente. Laura lavará las camisas. Cuando digo Laura lavará, significa de que Laura todavía no ha empezado a hacerlo. O sea, todavía es un plan. Ni siquiera ha comenzado la acción, Laura. ¿Ves? Por eso es imperfecta. No ha acabado. Y el complejo es este. Ella estudiaba las lecciones. Tú dirás, profesora, este ejemplo está en tiempo pasado. Y como les dije hace un momento en el tiempo, los tres tiempos los expresa el verbo, pero el más complejo es el pasado porque existen varias palabras que expresan tiempo pasado, ¿ya? Hay pasados que son muy lejanos, a los cuales se les llama pasado perfecto, y los pasados que son cercanos al presente se les dice imperfectos. Y el imperfecto en castellano se reconoce por el sufijo aba.
O sea, quiere decir que recién lo acaba de terminar de hacer. Ella había terminado de estudiarlas. Entonces, por eso se considera también imperfecto. ¿Ok? ¿Sí? Ya, ese detallito, por favor, ahí anótalo, escríbelo para que no te vayas a confundir y asumas que absolutamente todos los pasados son perfectivos. No. ¿Ya? Hay No unos solo que... tocaba en ABA, ¿verdad? Por ejemplo, si Así fuera es. estudió, entonces sí sería perfecto. Exacto, Linda. Así es. Muy bien, listo. Entonces, estos son los 5 conceptos que expresa el morfema flexivo amalgama. ¿Ya? Entonces, ya hemos detallado estos 5 conceptos gramaticales. Ahora, hay 2 formas verbales en las que puede aparecer un verbo. ¿Ya? Eso es otro concepto, a ver, porque el verbo es una palabra que encierra varios detalles, ¿ya? El verbo puede aparecer en forma personal cuando está conjugado, ¿ok? Y en consecuencia le puedes poner persona. Cuando tú dices compró, ¿a qué persona te refieres? ¿A la primera, segunda o tercera? Segunda. Si es segunda, la palabra que tú utilizas es tú. Tú dices, Tú ¿tú compraste. compró? Tú compraste, pero acá no dice tú compraste, acá dice tú compró. Tercera sería. Tercera, claro, o sea, sería él, ¿no? Él compró. Muy bien. ¿Cuál es la persona de escribir? Primera persona. Correcto, Linda. O sea, yo escribí. ¿Viste? Entonces, el verbo está conjugado porque le puedo poner persona, le puedo poner un pronombre. Le puedo poner yo, tú, él, nosotros, ustedes o ellos. Entonces, ahí puedo reconocer todos los aspectos gramaticales que te acabo de explicar. La otra manera que aparezca un verbo es sin ese sufijo, sin el morfema flexivo. Y a esa palabra se le llama verboide. Los verboides se clasifican en 3, infinitivos, participios y gerundios. ¿Por qué le decimos infinitivos? Porque son aquellas formas verbales que llevan el sufijo ar, ir. Palabras como soñar, pensar, beber, decir, comer. Esos son los infinitivos. Los participios son aquellas formas que pueden expresarse de 2 maneras. De modo regular, con el sufijo ado, ido, como las palabras comprado, bebido, contado. Y el participio irregular, que presenta el sufijo cho, to, so. Por ejemplo, de hacer dices hecho, de imprimir dices impreso, y de escribir dices escrito. ¿De acuerdo? Y el gerundio se le llama así porque el gerundio lleva otros morfemas, ¿no? El ando, endo, yendo, bebiendo, haciendo, cantando. Y bueno, evidentemente, pues estos verboides no presentan personas porque no le puedes poner pronombre, ¿no? Tú no puedes decir yo soñar, yo comprado o yo bebiendo, ¿no? No puedes ponerle persona, por lo tanto, no están conjugados, ¿ya? Van a denotar otras cosas. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien. No. Ya. Entonces vamos aquí a algunos detalles de los verboides. Mira, con el caso de los verboides, particularmente con los infinitivos casi no generan... En la pantalla me sigue apareciendo la
de las gramaticales. O solo ese no es el mío. ¿En qué página está? Presentando su... Estoy ahorita en una hoja en blanco, Linda. Ah, no lo veo. A ver, voy a nuevamente compartir. A ver, David, sí se ve, coméntame. profesora. Sí, ahora sí se ve, profesora. ¿Sí? Ya. Lo único que no se le veía. Ahora sí se ve. Ya. Ya, chicos. Gracias por el aviso. David, ¿cuál es la parte en la cual tú no has entendido muy bien? Coméntame. ¿Qué parte? David, ¿me escribes, ya? El verboide. Ok, ok. Ya, entonces, a ver. Ya. Lo que te estoy diciendo es que los verboides, ¿ya? Los verboides son palabras a las cuales tú no les puedes poner persona, ¿ya? Por ejemplo, soñar. Tú no le puedes poner persona, tú no puedes decir yo soñar, tú soñar o él soñar. No tiene sentido. Igual, ¿no? Acá con un participio, tú no puedes formar una oración o una frase diciendo yo comprado, tú comprado o él comprado. O yo bebiendo, tú bebiendo, él bebiendo. No tiene sentido. Por eso se les llama verboides, porque tienen la raíz de un verbo, pero el sufijo no es flexivo, pues el sufijo es derivativo. ¿Sí? Ahora, les decía que con los infinitivos no generan mucho problema, ¿ya? Son palabras, como les dije, que terminan en ar, ir, ¿ya? Y usualmente se suelen comportar o funcionan como si fueran sustantivos. Por ejemplo, ¿no? Fumar es dañino para la salud. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un infinitivo, ¿verdad? Y ese infinitivo está comportándose como un sustantivo. ¿Por qué? Porque es el sujeto. Es el sujeto de la oración. Fumar es dañino para la salud. ¿De qué hablo? De fumar, de esa acción. Es el tema. ¿De acuerdo? Bien. Las palabras que de pronto sí nos pueden dar algo de trabajo son los participios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los participios se clasifican en dos variedades, ¿no? Tenemos el participio regular. ¿Qué les dije del regular? ¿Cuáles son? Los que llevan el sufijo ad, ido, ¿no? Y los irregulares son los que llevan el sufijo cho, Dos. Excelente, Linda. Muy bien. Ya. Generalmente, cuando nosotros nos preguntamos por el participio de un verbo, damos una sola respuesta. Por ejemplo, dame el participio de la palabra pintar. ¿Cuál es? Pintado. Dame el participio de leer. Leído. Correcto. A ver, chicos, denme un segundito. Voy a poner mi batería, por favor. Ya, ahora sí. Bien, entonces el participio de leer es leído, ¿correcto?
el participio de, de trabajar. ¿Cuál es el participio de trabajar? Trabajado. Claro. Entonces, en la mayoría de casos, te das cuenta, tú me estás dando solamente una respuesta. Me estás dando una sola palabra. De pintar, pintado, de leer, leído, de trabajar, trabajado. Y eso ocurre regularmente, ¿no? Si te pido el participio de la palabra decir, Dicho. dicho. ¿Ves? No me vas a decir decido, ¿no? A ver, el participio de la palabra escribir. Escrito. Escrito. ¿Ves? Estás recurriendo al otro, ¿no? Al participio irregular. E igualmente me sigues dando solamente una palabra, una sola respuesta. ¿De acuerdo? Ahora, si yo te pido el participio del verbo freír, ¿qué respondes? Frito. 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 Correcto. Pero también hay otra opción. Freído. Freído. Muy bien. Dame el participio de imprimir. Impreso. Impreso. Pero también hay otra. Imprimido. ¿Sí? Acá hay dos respuestas. ¿Ya? A ver. Participio de la palabra marchitar. ¿Cuál es? Marchitado. Marchitado. Y Y marchito. también marchito. Correcto. Ya, ¿qué ocurre, no? Cuando tenemos esta clase de verboides, ¿no? Que tienen dos formas, la forma regular e irregular, aquí hay que aplicar reglas. Se dice que el participio es una palabra que frecuentemente funciona como si fuese un adjetivo. Un adjetivo. ¿Se acuerdan ustedes de las funciones del adjetivo? El adjetivo tenía tres funciones. Era modificador directo de un nombre, era el complemento atributo de un sujeto y podía ser el complemento predicativo de un verbo predicativo. Tenía tres funciones el adjetivo. Entonces, un participio se puede comportar de manera semejante a los adjetivos simples que hemos estudiado. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a colocar por aquí. A ver. El texto leído, ¿no? Muy bien. El texto leído. Mira, ahí tienes una frase nominal y la palabra leído es un participio que está funcionando como modificador directo de la palabra texto. El texto está leído. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, estás observando que la palabra, el participio, está en función de complemento atributo. Porque está modificando al sujeto. Y el verbo principal en esta oración es el verbo estar. Verbo copulativo. Ahí acá se me mueve esta. Yo no soy muy buena con el dedito. Suelo más utilizar el mouse, pero bueno. Ya se arregló. Entonces, como les decía, es muy común que los participios funcionen como adjetivos. Mire, estos dos ejemplos que estás viendo aquí en pantalla, estos dos que estoy sombreando, son participios que están efectivamente cumpliendo la función de un adjetivo, ¿no? Modificador directo y complemento atributo. Ya, pero la norma dice que cuando tú tengas estos verbos que tienen doble forma,
¿ya? Usa el participio regular en función de adjetivo. ¿Ok? Por ejemplo, a ver. Las flores marchitas. ¿Ok? La palabra marchitas es un participio porque viene de marchitar, ¿no es cierto? Y está funcionando como adjetivo, ¿no es cierto? Porque está en función de modificador directo. Está complementando una característica del nombre. Ya, a ver, otro ejemplo. La casa maldita. ¿No? La palabra maldita viene del verbo maldecir. Pero yo utilizo la forma irregular. ¿Por qué? Porque está en función de modificador directo. Porque está comportándose como un adjetivo. Pero si el participio está en función de verbo, porque también cabe esa posibilidad que un participio se comporte como un verbo, debo recurrir a la otra forma, a la forma regular, ¿no? Por ejemplo, se han marchitado las flores. Si yo te pregunto, ¿cuál es la acción o cuál es el verbo de esta oración? Tú me responderás, han marchitado. ¿Correcto? No voy a decir, se han marchito las flores. Y mucho menos me vas a decir, se han marchitas las flores, ¿no? No tiene sentido. No me vas a decir, se han marchito, ¿no? O se han marchito, claro, marchito o marchita las flores. No vas a utilizar esa forma verbal. Tienes que decir, se han marchitado. ¿Ves? O sea, en su función de verbo, cuando exprese acción, recurro a la forma regular. A ver, otro ejemplo. Ha maldecido a sus enemigos. Muy bien, ¿cuál es la acción? La acción es ha maldecido. ¿Verdad? Es el verbo maldecir. No voy a decir ha maldito a sus enemigos. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, por eso insisto, cuando ustedes, el participio tiene un tratamiento especial y es un poquito complejo. Por eso tienes que saber la norma. ¿Qué dice la norma gramatical? Esta clase de palabras que tiene doble forma distribuye sus funciones. ¿Ya? El participio irregular en función de adjetivo y el participio regular que termina en ado ido en función de verbo. Se usan cuando funcionan como verbos, o sea, cuando expresan acciones. ¿Ya? Y en el caso del gerundio, ¿ya? Bueno, ¿qué son los gerundios? Los gerundios son estas formas verbales que finalizan en ando, endo, yendo. ¿Y cómo se utilizan los gerundios? Bueno, típicamente como si se comportan como adverbios. ¿Y qué hace un adverbio? El adverbio es una palabra que vamos a estudiar hoy. El adverbio tiene 3 funciones, pero la más importante es la de modificar a un verbo. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres notar el buen uso de esta palabra, de un gerundio, tienes que saber algo. El gerundio, cuando se comporta como un adverbio, debe expresar una idea de simultaneidad o de anterioridad. ¿Ya? Una de las dos. Por ejemplo, a ver, camina escuchando música. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el gerundio? La palabra escuchando, ¿verdad? Muy bien. Esta palabra, este gerundio, está modificando a este verbo.
¿Y por qué lo modifica? ¿Por qué lo complementa? Porque le está expresando una acción que ocurre a la vez que caminar. Eso significa que el sujeto camina y a la vez escucha la música. Hace las dos cosas. Entonces el gerundio está correctamente empleado. ¿De acuerdo? Muy bien. También tenemos la idea de la anterioridad. Por ejemplo, estudiando más, ingresarás a San Marcos. Estudiando más, ingresarás a San Marcos. Muy bien. Si tú quieres ingresar a San Marcos, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? ¿No? Tienes que estudiar. Entonces, esta es la primera acción que tienes que realizar o se tiene que realizar para que pueda ocurrir esta acción verbal. ¿Ya? Entonces, si tu gerundio lo estás utilizando, tú notas que el gerundio está empleándose en una oración con estos sentidos, es correcto. Pero si no cumple, expresan otra idea, ¿ya? Una idea distinta, distorsionada, ¿no? Pueden indicar consecuencia, indican posterioridad, modifican a un sustantivo, entonces el gerundio está mal empleado, ¿no? Por ejemplo, se solicita secretarias dominando inglés. Muy bien. ¿Dónde está el gerundio? Aquí. Esto es. ¿Cierto? Muy bien. Ese gerundio, ¿a qué palabra modifica? ¿A qué palabra complementa? ¿A solicita o a secretarias? A la palabra secretarias. Entonces, bueno, yo acabo de decir de que el gerundio debe modificar a verbos, no a sustantivos. Entonces, eso implica que el uso de esta palabra es incorrecto. ¿Verdad, chicos? Los gerundios no deben modificar a sustantivos. Por eso esta expresión es incorrecta. ¿Cuál es la expresión correcta en realidad? Usar una forma verbal. Por ejemplo, se solicita secretarias Que dominan. Claro, que dominan inglés. ¿Ves? Estoy cambiando la palabra dominando por dominan. Verbo conjugado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí les acabo de mostrar el uso, ¿no?, apropiado de los verboides, ¿no? Especialmente del participio y del gerundio. Bien, no sé si tengan por aquí alguna pregunta, alguna consulta, chicos. ¿Todo bien? Ya, avanzamos. Profesora, bueno, del gerundio no me quedó en claro, no me quedó bien claro. El gerundio. Ya. A ver, el gerundio, como les digo, los vas a reconocer en primer lugar por el sufijo, ¿no? Hasta ahí quedó claro. Terminan en ando, endo y endo. Y los gerundio, ¿sí?, son palabras que deben de comportarse como un adverbio. Por eso coloqué por aquí la palabra adverbio. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres notar que un gerundio es correcto o no, tienes que fijarte que modifique un verbo. Porque los adverbios hacen eso. Los adverbios son palabras que modifican a verbos. A ver, les pongo un ejemplo sencillo. Juan llegó ayer. ¿Ya? ¿Cuál es el adverbio? La palabra ayer. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa con el adverbio? El adverbio es una palabra que modifica un verbo, porque le añade información al verbo. Está especificando el tiempo
la fecha, ¿no? El día, la hora, el lugar de la acción. Entonces los adverbios hacen tradicionalmente eso, ¿no? Modifican a los verbos, modifican al verbo del predicado. En consecuencia, el gerundio se debe comportar de una manera semejante, pero hay condiciones. La condición para que lo haga es que exprese una de estas ideas. Acciones simultáneas o acciones anteriores. Por ejemplo, ¿no? Cuando digo camina escuchando música, ¿qué debo entender yo de esta oración? Que el sujeto hace las dos cosas, ¿no? Es como decir Juan camina y a la vez Juan escucha música. Lo realiza a la vez, hace las dos cosas al mismo tiempo. Y eso significa que el uso de esta palabra es apropiado. La segunda condición para los gerundios es que indiquen anterioridad. Por ejemplo, ¿no? Estudiando más ingresarás a San Marcos. Muy bien, acá tengo mi gerundio, acá tengo conjugado. Se supone que tiene que modificarlo, ¿no? Pero tiene que expresar acción anterior. O sea, primero debes estudiar para que puedas ingresar. Primero ocurre el estudio y luego ingresas. ¿Ves? Por eso es una acción anterior a la acción principal. Esas son sus condiciones. En cambio, habíamos visto este ejemplo, ¿no? A ver, aquí, chicos, la palabra dominando expresa simultaneidad al verbo. Dijimos, ¿no? ¿Expresa anterioridad al verbo? ¿Esto es lo que tiene que ocurrir antes de solicitar? No. Yo me doy cuenta que aquí la palabra dominando está complementando información a la palabra secretarias, ¿no? Estoy diciendo algo, una característica de las secretarias. Y eso es inadecuado. Porque yo he dicho, modifican a verbos, no modifican a sustantivos. Por eso le puse una X, ¿no? Está mal. ¿Cuál es la expresión correcta? ¿No? Se solicita secretarias que dominan inglés o que dominen inglés. Cambiar un verbo, un verboide, un gerundio, por un flexivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora ya hemos visto las formas verbales. Ya, antes de entrar a la clasificación, sí, creo que vamos a seguir con esta siguiente parte, ¿ya? A ver, hablemos ahora de los tipos de verbos, ¿no? Para clasificar a un verbo podemos tomar en cuenta varios criterios. Por un lado, la clase de la frase, si es una frase verbal copulativa o frase verbal predicativa, ¿ya? Y aquí encontramos a los verbos copulativos y predicativos. Bueno, ¿qué es un verbo copulativo? Es un verbo que solo no puede aparecer. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, Julio es. ¿Tiene sentido para ti esa oración? No. Esa oración como que algo le falta, ¿no? Claro, tengo que decir Julio es, no sé, pues, contador, ¿no? Ah, ya, ahora sí. La oración tiene más sentido lógico. Los verbos copulativos ser, estar, parecer, necesitan, por eso, unir un complemento al sujeto. Unen, por eso, ¿no? Son como un nexo, en realidad, ¿no? Entre el sujeto y el complemento atributo. Y son los verbos ser, estar, parecer. ¿Ya? En cambio, los verbos predicativos son todos los demás verbos distintos de los copulativos. Caminar, escribir, leer, decir, hablar, etc. ¿Y por qué se le llama predicativo? Porque predican solos. Porque solos pueden formar un predicado con pleno sentido lógico, ¿no? Por ejemplo, a ver, llegó. ¿Es una oración? ¿Tiene sentido?
No necesito del sujeto expreso y tampoco necesito de los complementos circunstanciales para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Llegó, es una oración, es un predicado, es un verbo y lo dice todo. Ahora, también podría venir con muchos más complementos, ¿no? Con o sin complementos, la oración igualmente se entiende. Ese es el predicativo. Son las cosas que hacemos, ¿okay? Que ejecutamos. A eso se refiere un predicativo. Y estos se clasifican en 3. Transitivos, intransitivos e impersonales, ¿ya? Esta clasificación semántica, chicos, por favor, les voy a pedir encarecidamente que le presten mucha atención, porque de la comprensión de este tema dependen los temas que vamos a realizar las siguientes clases. Así que entiende, por favor, esta diferencia. Un verbo predicativo es transitivo cuando el sujeto realiza una acción, pero esa acción afecta o se la pasa a un objeto, al cual se le llama directo, ¿ya? Y a veces también hay indirectos. Por ejemplo, a ver, voy a tomar de esta lista, mira, acá tienes un montón de ejemplos de verbos transitivos: ver, llevar, pintar, colocar, escuchar. ¿Tienes varios? Voy a tomar el verbo pintar como ejemplo, ¿ya? A ver. El verbo pintar. Yo sostengo que el verbo pintar es un verbo transitivo. ¿Ok? Transitivo. A ver, ¿qué significa eso? Vamos a contextualizar el verbo pintar. José pintó la puerta. Muy bien. Esta es la acción. Entonces, ¿qué ocurre? El sujeto es José, ¿no es cierto? José es el que pinta. Pero para que José realice esa acción de pintar, él necesita, pues, un propósito, ¿no? Un objeto que él pueda pintar. En este ejemplo, el objeto que va a pintar José es la puerta. Por eso se le llama objeto directo, porque la puerta va a recibir inmediatamente la acción que José va a realizar. Por eso se le llama objeto directo. ¿Ya? A ver, otra característica de este verbo transitivo. Vamos a poner aquí otra oración. José pintó la pared. Claro, el objeto pintado en este ejemplo ya no es la puerta. Ahora ha cambiado de objeto. ¿Qué va a pintar ahora José? La pared. A ver, otro. José pintó la fachada. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pintar José? Porque tiene que pintar algo. Y la respuesta es la fachada. Entonces, los verbos transitivos justamente son eso, ¿no? Son los verbos en los cuales los sujetos hacen algo, pero ese algo va a recaer inmediatamente sobre un objeto, al cual se le llama directo. Ahora, otra característica también, chicos, de los verbos transitivos, si quieres reconocer bien siempre un transitivo, ubícame al sujeto, ¿ya? Ubica el verbo transitivo y a ese verbo transitivo tú le puedes realizar preguntas. La ventaja de un transitivo es que puedes dialogar con él y este verbo te va a ir dando respuestas, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay dos opciones. Le puedes consultar de esta manera. ¿Qué es lo que? O también, ¿a quién? ¿A quién o quiénes? Por si acaso, chicos, los objetos directos no necesariamente tienen que ser cosas, como la puerta, la pared o la fachada.
Los objetos también pueden ser seres vivos, ¿ya? Entonces, yo puedo preguntarle aquí, a ver, José pintó la puerta. ¿Qué es lo que pintó José? La puerta. En el segundo ejemplo, ¿qué es lo que pintó José? La pared. ¿Qué pintó José? La fachada. ¿Ves? Entonces, yo puedo reemplazar esta frase nominal por una pregunta y así lo ubico. ¿Ya? A ver, te voy a poner otro ejemplo. El verbo ver. Sostenemos de que el verbo ver también es un verbo transitivo. En consecuencia, puedo hacer lo mismo que he hecho en el ejemplo anterior. A ver, vamos a colocar objetos, ¿ya? A ver, Miguel vio una película. Miguel vio a su profesor. ¿Correcto? Muy bien. A ver, pregúntale, ¿qué es lo que vio Miguel? Porque Miguel ve algo, ¿no? Tiene que ver algo. Ve películas, ve libros, ve no sé, pues, ve la hora, ve algo. ¿Y cuál es la respuesta en este caso? La película es el objeto directo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí, el objeto que mira o que ve Miguel ya no es una película, pues. Ahora, ¿qué es lo que está viendo Miguel? A su profesor. Por eso, cambio la pregunta y le digo, ¿a quién vio Miguel? Y la respuesta es, a su profesor. Es el objeto directo. ¿De acuerdo? Entonces, los verbos transitivos, por eso insisto, son verbos, ¿no? Con los cuales uno puede dialogar, le puedes hacer preguntas. Son los verbos que tienen objeto directo, ahí está, la puerta, la pared, la fachada, una película, su profesor, ¿no? Y algunos verbos transitivos pueden también tener objeto indirecto. Vamos a quitar esta parte de acá. Veamos con hoy. A ver, colocamos el verbo entregar. Muy bien, el verbo entregar es un verbo transitivo, ¿no? Entonces, a ver, ejemplo. Muy bien, Daniel entregó las rosas a su novia. ¿Ok? Muy bien, Daniel entregó. ¿Qué es lo que entrega Daniel? Porque algo entrega, ¿no? Claro. Lo que está entregando Daniel son las rosas. Pero hay una destinataria de las rosas. ¿A quién se las entrega? ¿No? La destinataria es la novia. Ella las va a recibir. Entonces, a eso se le llama objeto indirecto. Los objetos indirectos son los destinatarios de un OD. ¿Ok? A ver, otro ejemplo. Daniel entregó, a ver, chocolates, ¿no? Para su novia. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que entrega en este caso Daniel? Chocolates, ¿verdad? Ese es el objeto entregado. ¿Quién es la destinataria de los chocolates? Porque se lo va a comer rico y sabroso, así como a su profesora le encantan los chocolates, igualito. ¿Quién se va a comer los chocolates uno a uno? La novia. ¿Ves? Objeto indirecto. Los objetos indirectos, chicos, siempre son los destinatarios. Siempre son personas. Siempre. ¿Ya? En cambio, el objeto directo no siempre es una persona. Puede ser una cosa. Ahí hay una gran diferencia. Miss, Dime. en el chat hay una consulta de mi compañero David.
A ver, voy a leer el chat. Gracias por avisarme. Está bien. Ya, la pregunta. A ver, acá hay varios comentarios. Disculpen, chicos, lo que pasa es que a veces no logro ver las dos pantallas simultáneamente, por eso no había leído el chat. A ver, ingresarás esa anterioridad. Claro, no es un futuro. Ujú. Ingresarás. Ah, eso era para el tema del verboide, me parece, ¿no? ¿Julio es o no es? A ver, ahí ese comentario se refiere dentro de la forma de la oración, no de forma literal. Claro, ahí es una interpretación abstracta, en realidad, para reconocer la anterioridad, ¿no? El gerundio se supone que es la palabra que expresa la acción anterior, o sea, para que ingreses a San Marcos, había algo que tenías que hacer previamente, ¿no? O se debe hacer previamente. Y lo previo que era estudiar más. Esa acción de estudiar más es lo primero que tiene que ocurrir para que pueda suceder el ingreso a San Marcos, ¿no? Es un análisis complejo, es un análisis abstracto que haces de las acciones, ¿ok? Bien, Alberto comió en el comedor. Claro, si yo digo Alberto comió en el comedor, bueno, se supone que Alberto ha comido algo, ¿no? No sé, pues unas alitas barbecue, una caucita, ha comido unos tallarines verdes, ¿verdad? Un lomito saltado, un cevichito, ha comido algo. Solamente que el punto es que en el ejemplo que me estás mostrando, David, no has colocado el OD. Se sobreentiende. O sea, profesora, ¿puede ser tácito el OD? En algunos casos sí. Bien. Cuando tú preguntas dónde comió, estás preguntando por un circunstancial. Porque tú puedes comer en el comedor, puedes comer en tu casa, en un restaurante. Tú puedes comer en cualquier lugar, ¿no? En el lugar que se te antoje, donde tú quieras, donde te parezca, ¿no? O donde ese día te toque, ¿no? Pero esas son circunstancias, y las circunstancias son pasajeras. ¿Ya, Tony? Muy bien. Entonces, por aquí acabo de explicar entonces la naturaleza de los verbos transitivos. ¿Ya, chicos? Entonces, el verbo ver, ya puse ejemplos del verbo ver. El verbo llevar, pues tú llevas algo, ¿no? A ver, por ejemplo, yo en mi cartera, ¿qué llevo? En mi cartera llevo mis llaves, llevo dinero, llevo mi celular. O sea, siempre llevamos cosas. Llevar es un verbo transitivo. De pintar ya puse ejemplos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vamos analizando cada verbo y te vas a dar cuenta de que estos verbos, pues, implicarán siempre un OD. Y como dice su compañero Tony, ¿no? A veces no está. Por ejemplo, si en la oración solamente se dice, compré en metro. Ayer compré en metro. Bueno, ayer es circunstancial de tiempo y en metro es el lugar, ¿cierto? Entonces, se supone que has comprado algo, ¿no? Has comprado tus alimentos, tus víveres. O sea, el objeto directo no apareció en la oración, se sobreentiende, es tácito. E igualmente el verbo comprar es transitivo. ¿Ya? Ahora, los intransitivos son lo contrario. Los intransitivos son aquellos verbos con los cuales yo no puedo dialogar. Pues. No les puedo hacer las preguntas que el sí puedo aplicar al transitivo. No, acá no. Entonces son verbos que no tienen OD, no tienen OI, ¿ya? Son acciones, sobre todo, más experimentales, ¿ok? O sea, son experiencias, son situaciones que vive el sujeto. Ejemplo, venir,
ir, viajar, descansar, morir, llegar, salir. Son cosas que naturalmente realiza, experimenta el sujeto. Profesora, ¿y Mira, en qué predicativo estaría? por eso, los Es verbos... una carta, por ejemplo. Perdón, repíteme tu pregunta. Escribir una carta, ¿en cuál estaría? ¿En transitativo, intransitativo o impersonal? Ya, escribir. La palabra escribir, tú mismo lo has dicho, una carta. Sería un verbo transitivo. Aquí. ¿Ok? Porque tú puedes escribir cartas, puedes escribir, no sé, pues una nota, puedes escribir un correo electrónico, puedes escribir, no sé, pues un artículo científico, escribes algo, ¿no? Por eso escribir es un verbo transitivo. A diferencia de los intransitivos no tienen OD, no tienen OI. A ver, ejemplos, ¿ya? Venir es un verbo intransitivo. Por ejemplo, ¿no? Yo... Voy a poner otro sujeto. A ver, Julio, ¿no? Julio vino temprano ayer. Ya. Acá está el verbo, ¿no? Vino. Muy bien. A ver, ¿puedes aplicarle las preguntas del ejemplo, del caso anterior? ¿Puedes preguntarle qué es lo que vino Julio? No. ¿A quién vino Julio? No. Entonces no tiene OD ni OI. Es más algo que él ha realizado por sí mismo, solo. Solo lo ha hecho Julio. Ahora, lo que sí puede llevar un verbo intransitivo es circunstanciales. Circunstanciales de lugar, circunstanciales de tiempo, eso sí puede aparecer en su predicado. ¿Ya? Cambio de contexto, por ejemplo, Julio vino a la casa, ¿eso ya no sería el otro? Claro, si yo digo vino a la casa, igual es un complemento circunstancial del lugar. Es una circunstancia que haya llegado a la casa. Esto no es un OD. Porque para que tú reconozcas un OD tienes que preguntarle, ¿qué es lo que vino? O a quién vino Julio, ¿no? Pone sujeto ahí, puedes ponerle el sujeto. Ponle el sujeto. Julio vino a la casa. ¿No? No le puedes hacer preguntas a este verbo por un OD. Yo puedo preguntar, ¿a dónde vino? ¿A dónde? ¿Ok? Pero el a dónde es una circunstancia de lugar, no es OD. ¿Ok? Vine a trabajar contigo. ¿Ves? Vine a trabajar contigo, o sea, yo vine. Ahora, ¿a qué vine? A trabajar contigo. Ahí tengo una finalidad, tengo una meta, pero eso no es un OD. ¿Ok? No le puedo preguntar, ¿a qué es lo que vine? ¿No? No tiene sentido. ¿A quién vine? Tampoco le puedo preguntar. O sea, no puedo aplicar estas preguntas. Yo les dije, para que ustedes reconozcan un OD, estas preguntas son las que puedes aplicar. El OD se reconoce por estas preguntas. En consecuencia, a los verbos intransitivos, tú no le puedes aplicar esas preguntas. Es en vano hacerlo. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. El verbo nacer. Intransitivo. ¿No? Por ejemplo, a ver. Nació mi hermana en marzo. Nació mi hermana en marzo, ¿no? Muy bien. ¿Quién nació? Mi hermana es el sujeto.
Mi hermana nació. ¿Cuándo nació? En marzo. Esa es la fecha. Es el mes. Entonces, acá yo no puedo hacer preguntas al verbo nacer, ¿no? No puedo preguntar qué es lo que nació y tampoco a quién nació mi hermana, ¿no? No tiene sentido. ¿Ves? Lo que tengo es circunstancial de tiempo. Muy bien. Nacieron, a ver, ¿qué le pongo? En una fecha especial. 24 de diciembre. Los que nacen el 24 de diciembre reciben un solo regalo al año, ¿no? Qué triste. Bueno, ya. Yo tengo un primo que nació el 24 de diciembre. ¿Alguno de ustedes ha nacido el 24 de diciembre, chicos? No, no. Espero que no. Ok, Tony. Ya, a ver, vamos por acá. Entonces, ¿se entendió? Los verbos intransitivos, chicos, no les hacemos preguntas, no tienen OD, no tienen OI, lo que pueden tener son circunstanciales de diferente tipo, de lugar, de tiempo, de modo, de finalidad, etc. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos los verbos impersonales. ¿Por qué se le llama impersonal? A ver, la palabra misma te lo dice, porque no hay persona, o sea, no hay sujeto. No hay sujeto, ¿ya? Y si no hay sujeto, este verbo siempre tiene que aparecer conjugado en singular. Nunca debe usarse en plural. Es una norma, ¿ok? Y las normas se respetan, ¿ok? Ya está. Entonces, muy bien. Si hablamos de verbos impersonales, aquí vamos a encontrar dos palabras en particular. El verbo hacer y el verbo haber, según el contexto, ¿ya? A veces son impersonales cuando denotan tiempo o existencia. Y también podemos hallar esos verbos que se refieren a los fenómenos de la naturaleza, como llover, nevar, garbar, granizar, amanecer, atardecer, anochecer, etc., ¿no? Que tienen que ver con cuestiones del clima. Ahí no hay sujeto, pues. Nadie realiza la acción. No hay sujeto tácito. Es más, hasta tanteando un sujeto tácito, la oración resulta incomprensible. ¿Ya? No le puedes poner un tácito. Muy bien. Entonces, ¿no? Había una larga fila de espera. Muy bien. ¿Esta oración tiene sujeto? No, no tiene sujeto. No hay sujeto. ¿Por qué? Porque estoy frente al verbo haber. ¿Ok? Y el verbo haber es un verbo que debe conjugarse en su forma impersonal en singular. Muy bien. En consecuencia, había sillas vacías en la sala. Muy bien. No vas a utilizar el verbo en su forma plural, ¿no? Sería gramatical decir habían sillas. Nunca se dice habían. Se dice había. ¿Ya? Entonces, este verbo, chicos, siempre se conjuga en forma singular. ¿Por qué? Porque denota existencia. Y el verbo hacer es impersonal cuando denota tiempo, ¿no? Hace mucho calor en Lima. Chicos, ¿a cuánto de temperatura estamos el día de hoy? No veo la temperatura. Ah, no, sí, ya la vi. 26 grados, o sea, estoy cocinando. Bueno, nos estamos cocinando juntos, chicos, así que, bueno, una pena entre dos es menos atroz, dicen. ¿Todos están en Lima o acá hay chicos que están en provincia? Lima. Lima, muy bien, María Gracia.
¿Hay alguien de provincia? Lima. Lima también. Lima, muy bien, Daniel. De Lima. Ok, Tony. Somos Lima. Poeta. Bueno, son dichos, ¿no? Son dichos. Ya está, chicos. Entonces, bueno, sí, pues en Lima hace mucho calor, no hay sujeto. Entonces el verbo es impersonal. Ahora, puede suceder también lo siguiente, que el contexto de la palabra cambie, ¿no? Si el verbo haber viene acompañado de un verboide, por ejemplo, había comido ceviche. Ah, ahí sí hay sujeto. ¿Cuál es el sujeto, chicos? ¿El ceviche? Yo. Claro, muy bien. Es Yo, claro, Yo. o sea, yo soy el que como, ¿no es cierto? Sí. ¿Ah? Yo soy la persona que come y que como ceviche. El ceviche sería mi objeto comido, sería el objeto directo. Entonces, si es así, el verbo haber se puede poner en singular o en plural. Habían comido ceviche. ¿Quiénes? Ellos. Nosotros. Ya. Nosotros. Ya. Ya. Bueno, también aplica. Con nosotros no funcionaría, ¿no? Si Ya fuéramos había- nosotros, habíamos, ¿no? Claro. Habíamos, sería. profesora, en vez de había podría ser hubo. Hubo, claro, también se puede utilizar la palabra hubo, pero depende del complemento, ¿ya? Por ejemplo, hubo, no sé, pues, un concierto, ¿no? En la Costa Verde. Claro, pero tiene que estar en singular, porque es impersonal, no hay sujeto. Ajá. Y si digo, bueno, siendo el ejemplo, ¿no? Habíamos comido ceviche, ahí sí yo diría nosotros, sujeto tácito. Y obviamente pues puede ponerse, cuando hay sujeto tácito, el verbo haber puede ponerse en singular, en plural, ¿no? Concordando, porque aquí ya tenemos pues una perífrasis. Aquí y acá. El verbo es comer, ¿no? Ya, y los verbos, pues, de rigor, los verbos que se refieren a fenómenos de la naturaleza, ¿no? Llueve, truena, relampaguea. Bueno, ahí nadie hace la acción, ¿no? No vas a decir la nube es la que llueve. No hay sujeto. ¿Ya? ¿Entendió? Bien. Hemos hablado del significado de los verbos, los hemos clasificado entonces en copulativos, transitivos, intransitivos e impersonales. Ahora vamos a hablar de los tipos de verbo tomando en cuenta la morfología, la estructura, la conjugación, el lexema verbal. Y aquí tenemos dos grandes grupos, ¿no? Los verbos regulares e irregulares. ¿A qué se le llama verbo regular? Aquel verbo que no sufre alteración en su forma conjugada, ¿no? La raíz no cambia. A eso me refiero. Entonces, para comprobar si efectivamente un verbo es o no regular, pues tengo que partir siempre del análisis del infinitivo y restarle los morfemas derivativos ar, er, ir, ¿no? De la misma manera, un verbo irregular se le va a llamar así cuando su raíz verbal sufre cambios, ¿no? Cuando hay alteraciones en la forma conjugada. ¿Ok? Cambia, el verbo cambia en este caso. Veamos un ejemplo. A ver, tomemos el verbo viajar y el verbo poner. A ver, viajar, sostengo que es un verbo regular. Y para yo comprobar esto, primero me voy con el infinitivo
Le resto el derivativo ar, er, ir, y ya tengo la raíz. La raíz es viaja. Entonces, al momento de tantear la conjugación, voy viendo la frecuencia, ¿no? Yo viajo, ¿no? Tú viajas, él viaja, viajaré, viajaba, etcétera, ¿no? Entonces, mira, cuando yo vaya conjugando este verbo, yo viajo, viajaré, viajarás, viajaba, viajaría, viajaste, viajó, yo voy conjugando el verbo en diferentes personas, tiempos, números, no importa. Yo veo que la raíz es constante. El sonido de la raíz es siempre hasta la J, es viaj, 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 viaj. Entonces este verbo es regular. Su raíz no sufre alteraciones, ¿no? Que es muy diferente al verbo pensar. Yo sostengo que el verbo pensar es irregular. Muy bien, ¿cómo hago esta comprobación, no? Le resto el sufijo, ar. Ahí tengo la raíz que es pens. Y me voy a dar cuenta que cuando empiezo a conjugar el verbo, mira, en primera persona nomás. ¿Cómo es el verbo? Yo pienso. Y ahí observo, mira, ¿cuál es la raíz? Piens, es hasta la S, ¿no? Hasta la S es la raíz. Y acá me doy cuenta de que ha habido un pequeño cambio, hay una vocal nueva, hay una I. Entonces, cuando comparo con la forma del infinitivo, ya hay un cambio. Y por eso es más que suficiente para concluir de que este verbo es irregular. A veces los irregulares pueden cambiar un poquito, a veces cambian mucho, ¿no? Si empezamos a conjugar, yo pienso, tú piensas, ¿no? Pensamos, pensaré, etcétera, ¿no? Entonces ahí me voy dando cuenta, efectivamente, pues a veces es un diptongo, a veces es una vocal, entonces no es constante la forma de la raíz. Ahora, también pueden haber casos un poco más complejos, ¿no? Como el verbo ser, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en morfología, aquí veíamos que el verbo ser, pues cambia todo, ¿no? Yo soy, tú eres, él es, ¿no? Yo fui, seremos, ¿no? Fuiste, etcétera, ¿no? Entonces me voy dando cuenta de que cambia todo. Cambia la raíz, cambia la desinencia, o sea, el flexivo, cambia todo. Por eso es un verbo recontra irregular. ¿Ya? El único defecto, chicos, que habíamos dicho con este verbo, con el verbo ser y con el verbo ir, que le ocurre lo mismo, hagan la prueba con el verbo ir, cambia todo, es que no puedes dividir la raíz y el amalgama. No lo puedes partir en dos, el verbo, ¿no? Como sí pasa, por ejemplo, con el verbo pensar y otros verbos irregulares que al menos puedes dividirlo en dos, ¿no? En este caso no lo puedes dividir. Pero sí sabes que es una palabra polimorfemática. O sea, la palabra soy tiene dos morfemas, tiene raíz y amalgama. Porque cuando leo la palabra soy, puedo ponerle pronombre, yo soy. Entonces hayas a la primera persona, el singular, el presente, el indicativo y el imperfectivo. O sea, normal, puedes reconocer todos los aspectos gramaticales del verbo. El único problema es la división. ¿Ya? Por eso es polimorfemática. ¿Ya, chicos? Bien, nos quedamos en esta parte, vayan a su break, volvemos a las 10:05, ¿les parece? Ok, profesora. Ya, linda, vamos al break. Ok, profesor.